Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar mucha curiosidad y quizás hasta algo de debate. Vamos a sumergirnos en las recientes noticias y declaraciones de uno de los actores más comentados del momento, Can Yaman. El título de nuestro vídeo de hoy es Can Yaman rompe el silencio, no arruinarán su felicidad, y créanme, vamos a desgranar todo lo que ha sucedido y lo que esto podría significar para su vida personal y profesional. Si les gusta estar al tanto de las últimas noticias de celebridades y les interesa conocer las historias detrás de los focos, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, un recordatorio rápido pero importantísimo. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que formen parte de nuestra comunidad. Pues bien, la vida de Can Yaman, como muchos de ustedes sabrán, ha estado bajo un escrutinio público bastante intenso últimamente. Entre proyectos profesionales exitosos y una vida personal que a menudo parece estar en el centro de los titulares, no es de extrañar que cada uno de sus movimientos sea analizado. Pero recientemente ha sido el propio Can quien ha decidido alzar la voz, rompiendo un silencio que muchos esperábamos. La pregunta que nos planteamos hoy es crucial: ¿qué ha dicho exactamente y, lo más importante, cómo puede esto afectar esa felicidad que tanto parece buscar o que muchos asumen que tiene? Para empezar, hay que contextualizar. Can Yaman ha estado trabajando arduamente en sus proyectos, tanto en Italia como en Turquía, y eso ya de por sí genera un gran interés. Pero, como suele suceder con figuras públicas de su calibre, los rumores y las especulaciones sobre su vida privada a menudo eclipsan su carrera. Hemos visto reportajes, especulaciones sobre relaciones, y un sinfín de comentarios en redes sociales que, sin duda, deben ser abrumadores para cualquiera. Y es en este contexto que Can ha decidido hablar. ¿Qué es lo que específicamente ha roto ese silencio? Se trata de una serie de declaraciones que, si bien no entran en detalles escabrosos, sí abordan directamente la presión mediática y cómo intenta gestionarla. Ha hablado sobre la importancia de proteger su espacio personal y, sobre todo, su paz mental. Una de las frases clave que ha resonado es su deseo de vivir su vida de manera auténtica, lejos de las expectativas y juicios constantes. Ha enfatizado que, a pesar de ser una figura pública, tiene derecho a su privacidad y a cometer errores, como cualquier ser humano. Esto es algo que solemos olvidar cuando seguimos a nuestras estrellas favoritas. Detrás del personaje glamoroso hay una persona real con sus propias luchas. Can parece estar diciendo de forma bastante clara que está cansado de que su vida sea un espectáculo permanente y que está tomando medidas para reconducir esa narrativa. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se traduce esta ruptura del silencio en acciones concretas? Por lo que se ha dejado entrever, Can Yaman está apostando por ser más selectivo con los proyectos que acepta, pero sobre todo, por ser más reservado en cuanto a compartir los aspectos más íntimos de su vida. Esto no significa que vaya a desaparecer de las redes sociales o que vaya a dejar de interactuar con sus fans, pero sí sugiere un cambio de enfoque, priorizar su bienestar por encima de la necesidad constante de estar en el ojo público. Se trata de un acto de autocuidado en una industria que a menudo exige una exposición sin límites. La pregunta crucial es si estas declaraciones y este posible cambio de rumbo van a ser suficientes para proteger su felicidad. La prensa del corazón y los paparazzi son persistentes, y la presión de mantener una imagen pública puede ser agotadora. Ha mencionado que, si bien agradece el cariño de sus seguidores, hay un límite, y ese límite está relacionado con el respeto a su vida privada. Es un equilibrio difícil de encontrar, y no todos los famosos logran navegarlo con éxito. Algunos se acostumbran a la exposición, otros se retiran, y otros, como parece ser el caso de Can, buscan redefinir los términos de esa relación con el público. También es interesante analizar el impacto de estas declaraciones en su carrera. ¿Podría esta nueva postura de mayor reserva llevarlo a ser visto como más misterioso o incluso más deseable? ¿O por el contrario podría ser interpretado por algunos como una forma de evasión? El tiempo dirá, pero es innegable que esta decisión de hablar abre un nuevo capítulo en su trayectoria. Él mismo ha dicho que está en un momento de su vida en el que busca la estabilidad y la autenticidad, y que está dispuesto a tomar las decisiones necesarias para alcanzar esa meta, incluso si eso implica ir contracorriente. Y aquí es donde entra en juego la segunda parte de nuestro título: realmente no arruinarán su felicidad. Consideremos los factores.
Por un lado, la presión mediática constante puede ser una fuente significativa de estrés y ansiedad. Si Can Yaman logra establecer límites claros y proteger su espacio personal, es muy probable que esto tenga un impacto positivo en su bienestar emocional y por ende en su felicidad. La posibilidad de vivir una vida más tranquila, donde pueda enfocarse en sus pasiones y en sus relaciones sin la constante interferencia de las cámaras y los titulares, es algo que cualquier persona valoraría. Sin embargo, también debemos ser realistas. El mundo del entretenimiento, especialmente para figuras tan populares como él, es implacable. Los intereses comerciales, la demanda de noticias y el simple morbo del público pueden hacer que sea muy difícil mantener una esfera privada intacta. Habrá quienes intenten seguir buscando fisuras, quienes no respeten sus deseos de discreción. La lucha por la privacidad en la era digital es una batalla constante para muchas celebridades. La clave para Can estará en la fortaleza de sus propias convicciones y en la capacidad de mantenerse firme en sus decisiones, sin ceder ante la presión externa. Además, es importante recordar que la felicidad es un concepto subjetivo y multifacético. No se trata solo de evitar lo negativo, sino también de cultivar lo positivo. ¿Está Can Yaman encontrando esa plenitud en otros aspectos de su vida? Parece que sí, o al menos está trabajando activamente para ello. Sus proyectos, su pasión por el deporte, sus relaciones personales son pilares que sin duda contribuyen a su bienestar. Su declaración de romper el silencio no es solo una reacción a la presión, sino también una afirmación de sus prioridades. Está diciendo, esto es lo que valoro y estoy dispuesto a defenderlo. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. Como espectadores, como fans, ¿tenemos el derecho de exigir conocer cada detalle de la vida de una celebridad? ¿O deberíamos aprender a separar al artista de la persona y respetar su espacio? La respuesta a esta pregunta, creo yo, es fundamental para entender el mensaje de Can Yaman. Él nos está invitando a reflexionar sobre el papel que jugamos como público en la vida de las figuras públicas. Al consumir vorazmente cada rumor y cada foto robada, estamos contribuyendo, sin darnos cuenta, a la infelicidad de esas personas. En definitiva, las declaraciones de Can Yaman son un recordatorio de la complejidad de la vida de una celebridad y de la importancia de la salud mental y la privacidad. Su decisión de hablar, de poner límites, es un acto de valentía y de autoafirmación. La pregunta de si esto arruinará o no su felicidad es, en última instancia, algo que solo él podrá responder con el tiempo y con sus acciones. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que está tomando las riendas de su propia narrativa, buscando un equilibrio que le permita seguir brillando en su carrera sin sacrificar su paz interior. Así que para resumir brevemente lo que hemos discutido hoy, hemos analizado las recientes declaraciones de Can Yaman, donde ha roto su silencio para abordar la presión mediática y la importancia de su privacidad. Hemos reflexionado sobre cómo esta postura puede impactar su felicidad y su carrera, y hemos destacado la necesidad de que como público, respetemos el espacio de las figuras públicas. La batalla por la privacidad en el mundo de las celebridades es una lucha constante, y Can Yaman parece estar decidido a jugarla con sus propias reglas, priorizando su bienestar. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya resultado intrigante y les haya dado algo en qué pensar. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que podrá proteger su felicidad ante la presión mediática? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer lo que tienen que decir al respecto. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que simplemente les interese este tipo de temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.